En un mundo que avanza a pasos agigantados, estamos acostumbrados a pensar que cada nuevo invento sustituye y mejora al anterior. Pero, ¿y si te dijera que muchas de las ideas más brillantes de la humanidad ya fueron concebidas y luego enterradas en el olvido? Tecnologías que prometían cambiarlo todo, inventos adelantados a su tiempo, soluciones que podrían haber transformado nuestra forma de vivir, y que, misteriosamente, desaparecieron de la historia oficial. Algunos fueron silenciados por intereses económicos. Otros, por miedo a sus consecuencias. Y hay quienes aseguran que ciertos avances eran tan revolucionarios, que nunca debieron ver la luz. Hoy viajaremos a través del tiempo para descubrir 10 invenciones modernas olvidadas que podrían haber cambiado el rumbo de nuestro mundo. Prepárate para cuestionar lo que crees saber sobre el progreso, porque la historia que te contaron, quizá no es la historia real. A principios de la década de 1990, el inventor estadounidense Stanley Meyer proclamó haber alcanzado un descubrimiento que podía cambiar el curso de la historia, un motor capaz de funcionar únicamente con agua. Su sistema, al que llamó célula de combustible de agua, afirmaba utilizar un proceso de electrólisis extraordinariamente eficiente, separando el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de HO con un consumo mínimo de energía. El hidrógeno liberado se usaba como combustible, generando potencia suficiente para impulsar un vehículo común. Las implicaciones eran revolucionarias. Meyer aseguraba que su tecnología podía acabar con la dependencia global del petróleo, reducir drásticamente la contaminación y ofrecer un combustible prácticamente infinito. Demostró su invento públicamente con un buggy modificado que, según él, podía cruzar de costa a costa en Estados Unidos con solo 83 litros de agua. Sin embargo, su historia pronto se vio envuelta en controversia. Físicos y expertos cuestionaron la viabilidad de sus afirmaciones, argumentando que violaban principios básicos de la termodinámica. Meyer fue llevado a juicio acusado de fraude, y aunque él insistía en que su tecnología estaba siendo suprimida deliberadamente, la presión aumentaba. En marzo de 1998, durante una reunión en un restaurante, Meyer se levantó abruptamente de la mesa, salió tambaleándose y cayó al suelo, pronunciando sus últimas palabras: "Me envenenaron". Tenía apenas 57 años. La causa oficial, aneurisma cerebral. Pero para muchos, su muerte fue todo menos casual. Tras su fallecimiento, el prototipo desapareció, y con él, los planos completos. Lo que podría haber sido una de las mayores revoluciones energéticas de todos los tiempos quedó reducido a una leyenda moderna, y a una pregunta que todavía inquieta. ¿Era realmente imposible, o era demasiado peligrosa para permitir que existiera? Hoy, los autos eléctricos parecen una tecnología moderna, fruto de los avances del siglo XXI. Pero lo que pocos saben es que, hace más de 100 años, esta idea ya había alcanzado un punto sorprendente, y fue misteriosamente abandonada. A principios del siglo XX, mientras Henry Ford revolucionaba la industria automotriz con su modelo T a gasolina, el famoso inventor Thomas Edison trabajaba en silencio en una batería de níquel-hierro diseñada para propulsar automóviles eléctricos. En aquel entonces, más de un tercio de los coches en Estados Unidos ya eran eléctricos, silenciosos, sin humo ni vibraciones, y perfectos para uso urbano. Edison aseguraba que, con su nueva batería, estos vehículos tendrían una autonomía nunca vista para la época. Los planes eran ambiciosos: producir en masa un coche eléctrico accesible, duradero y mucho más limpio que sus equivalentes de combustión. Incluso llegó a colaborar con Ford en conversaciones para un modelo conjunto que, según rumores, estaba listo para ser fabricado. Sin embargo, el destino de esta innovación tomó un giro inesperado. De repente, el proyecto desapareció de la prensa y de las fábricas. Se intensificaron las inversiones en petróleo, las estaciones de combustible comenzaron a multiplicarse, y el coche eléctrico, que parecía destinado a dominar las calles, fue arrinconado y olvidado. ¿Qué pasó realmente? Algunos historiadores señalan problemas técnicos en las baterías, otros apuntan a presiones de los poderosos intereses petroleros y a la irrupción del modelo de producción en masa de Ford, mucho más barato, para los motores de gasolina. Hoy, más de un siglo después, seguimos desarrollando la misma idea que Edison ya acariciaba en 1910. Y la pregunta es inevitable: ¿perdimos un siglo entero de innovación por accidente, o alguien se aseguró de que así fuera? En 1844, en Inglaterra, un ingeniero visionario llamado Isambard Kingdom Brunel presentó un proyecto que parecía sacado de la ciencia ficción de su época: un tren que no funcionaba con carbón, ni vapor, ni electricidad, sino con el poder del aire. El tren atmosférico utilizaba un enorme tubo sellado entre las vías,
dentro del cual se creaba vacío gracias a potentes bombas de aire estacionarias. La diferencia de presión impulsaba un pistón conectado al tren, empujándolo a velocidades sorprendentes para el siglo XIX, sin humo, sin ruidos estridentes y con un gasto energético mínimo. En sus pruebas, alcanzó una suavidad y una rapidez que asombraban incluso a los viajeros más escépticos. La ruta experimental entre Exeter y Newton Abbot funcionó durante un año entero. Los pasajeros describían la experiencia como flotar sobre los raíles. Brunel afirmaba que esta tecnología podía superar las limitaciones del vapor y conectar ciudades enteras de manera rápida y económica. Pero, de forma abrupta, el proyecto fue abandonado. Las razones oficiales hablaban de problemas con el mantenimiento de las juntas de cuero del tubo, que se deterioraban con el clima. Sin embargo, documentos y cartas de la época sugieren que hubo también fuertes presiones de las empresas carboníferas y de los fabricantes de locomotoras a vapor, que veían en el tren atmosférico una amenaza directa a su monopolio. Al desaparecer el sistema, desapareció también la posibilidad de una red ferroviaria silenciosa, ecológica y de bajo coste, más de 100 años antes de que el mundo comenzara a preocuparse por la contaminación y el consumo de combustibles fósiles. ¿Fue simplemente una tecnología adelantada a su tiempo, o una víctima de los intereses que nunca quisieron que cambiara la manera de mover el mundo? Pocas figuras en la historia de la ciencia generan tanto misterio como Nikola Tesla, el hombre que parecía vivir adelantado varias generaciones a su tiempo. Entre sus inventos más enigmáticos se encuentra el llamado motor de disco sin fricción, o turbina Tesla, presentado en 1913. A diferencia de las turbinas convencionales, que utilizan aspas y generan gran desgaste mecánico, la turbina de Tesla funcionaba con discos planos y lisos, aprovechando un principio llamado adhesión de capas límite. En teoría, este diseño podía funcionar con una eficiencia energética altísima, casi sin desgaste, y ser alimentado por vapor, aire comprimido o incluso fluidos no convencionales. Tesla aseguraba que su motor era capaz de producir más energía con menos combustible, que requería un mantenimiento mínimo y que podía adaptarse a múltiples industrias, desde la generación eléctrica hasta el transporte marítimo. En sus pruebas privadas, afirmó alcanzar rendimientos que dejaban atrás a cualquier motor de la época. Sin embargo, a pesar de su aparente potencial, la turbina Tesla nunca llegó a ser fabricada a gran escala. Las empresas que inicialmente mostraron interés se retiraron misteriosamente, y la falta de financiación terminó relegando el invento a los archivos. Algunos investigadores modernos han intentado recrearlo, con resultados que, curiosamente, nunca alcanzan las cifras que Tesla decía obtener. Para los defensores de la teoría de la supresión tecnológica, la explicación es clara. Un motor tan eficiente podía reducir drásticamente la dependencia de combustibles y repuestos, amenazando industrias enteras. Más de un siglo después, el diseño sigue fascinando a ingenieros y conspiracionistas por igual. Y la incógnita permanece. ¿Era realmente el motor perfecto, o un mito alimentado por el genio más incomprendido de la historia? En la década de 1960, en Burdeos, Francia, un misterioso ingeniero e investigador autodidacta llamado Antoine Priore afirmaba haber desarrollado una máquina capaz de curar enfermedades hasta entonces consideradas incurables, incluyendo ciertos tipos de cáncer. Su invento, conocido como la máquina de Priore, utilizaba un complejo sistema de campos electromagnéticos y radiación de microondas, combinados con un plasma de gas noble. Según sus reportes y algunos estudios preliminares, este tratamiento no dañaba las células sanas, pero destruía selectivamente las células enfermas y restauraba el equilibrio inmunológico del paciente. Entre 1960 y 1970, varios médicos y científicos franceses visitaron el laboratorio de Priore. Algunos aseguraban haber visto con sus propios ojos remisiones sorprendentes en animales de laboratorio, e incluso mejoras notables en pacientes humanos en fases avanzadas de enfermedad. Sin embargo, el inventor era extremadamente reservado, nunca permitió una inspección completa del interior de su máquina y evitaba explicar los detalles técnicos, alegando que aún no estaba listo para revelar su fórmula. Esto, sumado al hecho de que el mecanismo parecía desafiar parte de la medicina convencional, despertó tanto interés como sospechas. Entonces, todo cambió. La financiación gubernamental que sostenía el proyecto se detuvo abruptamente, las pruebas clínicas fueron canceladas y Priore, arruinado, se retiró del trabajo. Murió en 1983, llevando consigo el secreto completo de su máquina. Desde entonces, investigadores han intentado reconstruir su tecnología a partir de notas y testimonios, pero sin éxito total. Para algunos, simplemente era un fraude bien armado. Para otros,
Priore había encontrado una forma revolucionaria de sanar, demasiado revolucionaria para las industrias farmacéuticas. ¿Fue el rayo de Priore un truco elaborado, o una de las mayores oportunidades perdidas en la historia de la medicina? En la década de 1960, un ingeniero sueco llamado Bent Wiberg presentó un proyecto que parecía adelantado varios siglos, un monorriel propulsado por levitación electromagnética. Antes de que existieran los modernos trenes maglev, Wiberg había construido prototipos capaces de flotar sobre las vías usando campos magnéticos, eliminando el contacto físico y, con ello, la fricción. Su sistema prometía velocidades impresionantes, silenciosas y sin vibraciones, y podría haber conectado ciudades con rapidez sin el enorme gasto de energía de los trenes tradicionales. Los informes de la época mencionan que una versión a escala funcionaba a la perfección, alcanzando velocidades de hasta 300 km por hora en pruebas controladas. Sin embargo, de forma repentina, el proyecto se detuvo. Los laboratorios cerraron, los prototipos desaparecieron y Wiberg tuvo que abandonar su trabajo. Documentos filtrados sugieren que la industria ferroviaria y grupos políticos influyentes no estaban preparados para un transporte que eliminaba la dependencia del combustible y las infraestructuras tradicionales, lo que habría amenazado poderosos intereses económicos. Hoy, más de medio siglo después, los trenes maglev existen, pero nadie recuerda a Wiberg como pionero. Su invención quedó relegada al olvido, un ejemplo más de cómo ideas que podrían haber revolucionado la movilidad humana a menudo se pierden en la historia. ¿Fue solo mala suerte, o hubo fuerzas que aseguraron que esta tecnología no viera la luz del día? Todos conocen a Alan Turing como el genio que descifró los códigos Enigma durante la Segunda Guerra Mundial y sentó las bases de la informática moderna. Pero lo que pocos recuerdan es que Turing, en los últimos años de su vida, desarrolló un proyecto que podría haber adelantado la revolución digital en décadas, un diseño de computadora capaz de operar de manera completamente autónoma, con capacidades de aprendizaje rudimentarias, algo muy cercano a lo que hoy llamaríamos inteligencia artificial. Según los diarios y notas de Turing, este prototipo, que él denominó máquina experimental de aprendizaje, podía ajustar sus propios procesos y optimizar tareas sin intervención humana directa. A diferencia de las primeras computadoras de la época, que solo ejecutaban instrucciones estrictamente programadas, la máquina de Turing podía aprender patrones y mejorar su eficiencia progresivamente. Los registros muestran que en pruebas con problemas matemáticos complejos, la máquina resolvía cálculos en fracciones de tiempo menores que cualquier equipo existente, anticipándose a lo que hoy sería un algoritmo de aprendizaje automático. Sin embargo, apenas un pequeño grupo de colegas pudo observarla, y nunca se produjo un prototipo completo a escala industrial. Tras su trágica muerte en 1954, las notas y esquemas de este proyecto desaparecieron misteriosamente de los archivos del laboratorio. Algunos historiadores sostienen que fue simplemente una cuestión de recursos y de limitaciones tecnológicas de la época, mientras que teorías más audaces sugieren que las fuerzas militares y políticas no estaban preparadas para una máquina capaz de aprender por sí misma, con un potencial disruptivo inimaginable. Décadas después, los científicos que estudiaron sus apuntes fragmentados se maravillan al descubrir que Turing había anticipado conceptos que solo hoy comienzan a implementarse en inteligencia artificial. Su máquina perdida podría haber transformado la informática moderna, el desarrollo de algoritmos y la manera en que entendemos la relación entre humanos y máquinas. ¿Qué habría pasado si la máquina de Turing hubiera sobrevivido y se desarrollado plenamente? ¿Habríamos alcanzado la era digital mucho antes, o alguien decidió que la humanidad no estaba preparada para ello? En 1938, en las ruinas de Kuhut Rabu, cerca de Bagdad, arqueólogos alemanes descubrieron un objeto que desconcertaría a la ciencia durante décadas, un pequeño recipiente de arcilla, con un cilindro de cobre y un núcleo de hierro. Lo curioso no era solo su forma, sino su aparente función. Algunos investigadores creen que se trataba de una batería eléctrica antigua, capaz de generar corriente mediante una reacción química básica. Los experimentos modernos con réplicas han demostrado que, al llenar la vasija con un electrolito líquido, como vinagre o jugo de limón, podía producir pequeñas cantidades de electricidad, suficiente para electroplatear metales o alimentar dispositivos rudimentarios. Esto plantea preguntas desconcertantes. ¿Cómo pudieron civilizaciones hace más de 2.000 años desarrollar tecnología eléctrica sin registros históricos claros? La teoría oficial sugiere que eran simples artefactos de almacenamiento o rituales religiosos. Sin embargo, otros arqueólogos y científicos sostienen que la batería de Bagdad podría indicar un conocimiento avanzado de la electricidad que se perdió en el tiempo, dejando atrás solo pistas crípticas.
Lo más intrigante es que no se han encontrado registros escritos sobre su uso práctico ni evidencias de que esta tecnología se expandiera. Es como si el conocimiento hubiera sido deliberadamente olvidado, o quizá destruido por el paso del tiempo y las conquistas. Hoy, la batería de Bagdad sigue siendo un misterio, un testimonio de que las ideas más poderosas a veces nacen antes de estar listas para el mundo, y que la historia oficial no siempre revela toda la verdad. ¿Acaso las civilizaciones antiguas dominaron la electricidad mucho antes de lo que creemos, y luego decidieron ocultarlo, o simplemente olvidaron cómo usarlo? Cuando pensamos en Nikola Tesla, lo primero que nos viene a la mente son sus experimentos con electricidad y corriente alterna. Pero pocos conocen que Tesla también exploró la aviación, décadas antes de que los aviones modernos dominaran los cielos. En la década de 1910, Tesla diseñó y construyó prototipos de aviones sin alas tradicionales, basados en principios de levitación electromagnética y propulsión inalámbrica. Sus diarios describen aparatos capaces de elevarse sin motores convencionales, impulsados por campos eléctricos generados desde estaciones terrestres. Tesla afirmaba que estos aviones podían volar de manera estable, silenciosa y extremadamente rápida, sin necesidad de combustible ni hélices visibles. Durante sus demostraciones privadas, algunos colegas y asistentes afirmaban haber visto modelos a escala despegar y permanecer suspendidos en el aire, casi como si flotaran mágicamente. Sin embargo, nunca permitió que el proyecto se hiciera público por completo. Su idea era demasiado revolucionaria, incluso peligrosa si caía en manos equivocadas. Tras su muerte en 1943, todos los prototipos y planos desaparecieron misteriosamente. Los rumores sugieren que sus inventos fueron confiscados por agencias gubernamentales, temerosas de la tecnología que podía desafiar las armas y aviones convencionales de la época. Hoy, la aviación moderna depende de motores de combustión y turbinas, mientras que los diseños visionarios de Tesla permanecen como fragmentos de un futuro que nunca llegó. ¿Podrían los cielos de hoy haber sido muy distintos si la visión de Tesla hubiera sido preservada, o alguien decidió que no debíamos volar de esa manera? A comienzos del siglo XX, un ingeniero austríaco llamado Victor Schauberger estaba obsesionado con la naturaleza y los flujos de agua. Tras años de observación de ríos y remolinos, afirmó haber desarrollado un dispositivo capaz de generar energía libre, una forma de energía que no requería combustible ni electricidad convencional. Su máquina utilizaba turbinas cónicas que imitaban los remolinos de los ríos, y según él, podían extraer energía del propio flujo de la naturaleza. Schauberger aseguró que su invento podía producir más energía de la que consumía, un concepto que hoy sería considerado casi imposible según la física convencional. A lo largo de los años, realizó demostraciones privadas que dejaban boquiabiertos a ingenieros e inversionistas. Pequeños motores giraban sin conexión aparente a ninguna fuente externa de energía. Sin embargo, la máquina nunca vio una producción masiva. Schauberger fue constantemente bloqueado por entidades gubernamentales y corporaciones energéticas que consideraban su tecnología demasiado disruptiva. Incluso se dice que sus prototipos fueron confiscados y sus planos destruidos o escondidos para siempre. A pesar de los intentos modernos de recrear sus diseños, nadie ha logrado reproducir la máquina con el mismo éxito que Schauberger afirmaba haber obtenido. Su trabajo se mantiene entre el mito y la ciencia perdida, un recordatorio inquietante de que la naturaleza podría ofrecer soluciones que todavía no comprendemos del todo. ¿Existió realmente la energía libre, o fue un secreto demasiado grande para que el mundo lo conociera? A lo largo de la historia, la humanidad ha concebido ideas que desafiaban los límites de lo posible. Desde el motor de agua de Stanley Meyer hasta la máquina de energía libre de Victor Schauberger, cada invención nos recuerda que el progreso no siempre sigue un camino lineal y que, muchas veces, el conocimiento más revolucionario queda sepultado por intereses, miedos o simples accidentes del destino. ¿Cuántos siglos de avances perdimos porque ciertas tecnologías fueron olvidadas o suprimidas? ¿Qué podría haber cambiado en nuestro mundo si estos inventos hubieran sido desarrollados plenamente? La historia oficial nos da lecciones, pero también omite secretos que nos invitan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre innovación y poder. Hoy, estas 10 invenciones modernas olvidadas nos muestran que el ingenio humano no tiene límites, y que algunas respuestas podrían estar todavía ocultas, esperando a ser redescubiertas. Tal vez, la próxima gran revolución tecnológica no dependa solo de la creatividad de los científicos actuales, sino también de nuestra capacidad para rescatar y aprender del conocimiento que la historia ha intentado silenciar.